Bueno, alumnos, para saber qué es la presión, vamos a empezar primero por algo más simple. Lo que vamos a hacer es adivinar o investigar qué es lo que sucede cuando hincho un balón. Aquí lo tenemos. Como veis, está totalmente deshinchado y simplemente tiene una aguja para hincharlo en este punto. Vamos a pesarlo antes y después de hincharlo y veremos a ver si hay algún cambio. Id haciendo vuestras apuestas para ver qué es lo que sucede. Si yo lo coloco aquí antes de hincharlo, vemos que pesa 356 gramos. Veamos qué sucede si ahora lo hinchamos. Yo creo que es suficiente. Si volvemos a colocarlo y miramos su peso, vemos que ahora pesa 360 gramos. Como ves, ha aumentado un poquito su peso. Le hemos metido unos cuantos gramos adicionales al introducir el gas dentro. Tú, que ya eres un experto ahora mismo en lo que es la teoría cinético-molecular, podrás imaginar qué es lo que ha sucedido dentro del balón. Hemos introducido un gas y ese gas está compuesto por unas partículas. Han llenado el interior del globo. Pero vamos a ver, utilizando un simulador como otras ocasiones, qué es lo que está sucediendo dentro de este balón. Vamos a utilizar este simulador para entender lo que está sucediendo dentro del balón. Dentro del balón, nosotros hemos ido introduciendo aire. Como tú sabes, el aire está compuesto por átomos o moléculas de gases. Lo que vamos a hacer con nuestro simulador es ver las moléculas dentro de este recipiente cuadrado de aquí. Y vamos a poder ver cuál es su temperatura, que la vamos a poner en grados centígrados para que nos resulte más fácil, así como su presión. Cuando nosotros tengamos más y más partículas, iremos viendo, al igual que sucedía con el balón, cómo la presión va aumentando. Lo que vamos a conseguir con este simulador es entender por qué la presión aumenta cuando introducimos más y más partículas dentro de nuestro recipiente, o en nuestro caso, el balón. Accionando esta bomba de aire de aquí, lograremos meter partículas en el simulador. Vamos a ello. Como bien sabes, la teoría cinético-molecular lo que explica es que las partículas de un gas dentro de un recipiente se extienden moviéndose hasta ocuparlo por completo. Fíjate, estamos a 27 grados. El oxígeno o cualquier otro gas de los que están presentes en el aire a 27 grados son obviamente gases. Y como tales se están comportando aquí. Recuerda las lecciones anteriores donde explicábamos que los gases se mueven libremente ocupando todo el recipiente en el que se encuentran. Fíjate en nuestro contador de presión. Nos indica 5,8 atmósferas. Puedes imaginarte esto como introducir un poquito de aire en el balón. Si te fijas, hay mucho espacio libre y la presión es muy bajita. Vamos a hacer una cosa que va a ser clave para entender el concepto de la presión. Mediante este contador de aquí, veremos el número de choques que hay de estas partículas contra las paredes del recipiente. Le daremos al play, empezará a contar y automáticamente pasando un tiempo va a detenerse, diciéndonos cuántas veces alguna de las partículas ha chocado contra las paredes. Veámoslo. Vale, hemos tenido 37 choques. Para ir viendo cómo varía el número de choques con las paredes con la presión, vamos a seguir introduciendo más y más aire dentro de nuestro simulador. Vamos allá. Fíjate, poco a poco, por efecto de la teoría cinético-molecular, nuestras partículas se van a ir distribuyendo por todo el recipiente. Dejemos unos segundos, que esto se distribuya de una manera más o menos uniforme y vamos a comprobar el número de choques que tenemos ahora. Date cuenta, la temperatura sigue siendo de 27 grados, pero la presión ahora ya no es tan baja como antes, ha subido hasta aquí, 52 atmósferas. Mira, de 37 choques que teníamos antes, vamos a pasar a 483. Esto ya puede significar un balón a medio hinchar. Si es cierto, todavía tiene hueco dentro, pero hay muchísimas partículas moviéndose en su interior. Está bastante lleno. Hemos pasado de 30 y pocos choques a 483, pero la presión sigue sin ser muy alta. Vamos a introducir más partículas. Hemos subido un poquito más la presión, a 98,3 atmósferas. Seguimos estando a 27 grados.
Ahora, en cuanto se distribuyan las partículas, veremos el aumento de choques que hemos tenido. Veámoslo, pasamos de 483 a 1300. Esta situación ya parece la de un balón que está totalmente hinchado. Más o menos, la presión es bastante alta y el hueco pues tampoco es mucho. Vemos que prácticamente todas las zonas están llenas. Además, los choques contra la pared son muchos. Continuamente tenemos alguna de estas moléculas chocando contra la pared del recipiente. Si continuamos introduciendo partículas, o incluso introducimos partículas de otro gas, como sucede realmente en el aire, llegamos ya a una presión muy alta. Fíjate, la velocidad de las partículas parece que está aumentando y podemos ver cómo se van distribuyendo poco a poco por todo el recipiente. Ahora se ve más claro porque tenemos partículas de dos colores y vemos cómo se van extendiendo, se van difundiendo hasta ir ocupando todas las zonas de este recipiente o este balón, si te lo quieres imaginar así. Seguimos manteniendo una temperatura de 27 grados. Si esperamos unos segundos a que las partículas se distribuyan, vamos a revisar qué choques tendremos en este momento. Aunque como te puedes imaginar, como ya tenemos más espacio ocupado, el número de choques va a aumentar mucho. Parece que ya tenemos más o menos nuestras partículas distribuidas. Veamos las colisiones en estos momentos. Date cuenta, casi se han triplicado de 1300 que teníamos antes o 37 que teníamos en un inicio, hemos pasado a 3700. Ahora ya sí que podemos imaginarnos esto como un balón totalmente hinchado. Date cuenta, apenas tenemos hueco y las colisiones contra las paredes son muy comunes. Podemos hacer una relación directa entre la presión que hay dentro del balón y el número de choques que las partículas tienen contra las paredes. Piensa que al final lo que mantiene el balón hinchado y lo que hace que el balón se sienta duro al apretar es que hay unas partículas dentro de él que están continuamente empujando la pared del balón hacia afuera. Sí, es cierto, las partículas son muy pequeñas y no tienen mucha fuerza chocando contra la pared del balón, pero claro, hay tantos miles y miles de millones de ellas dentro del balón que logran mantenerlo hinchado. Espero que este ejemplo que hemos visto con el simulador te sirva para entender un poco más qué es lo que está sucediendo dentro de cualquier lugar que contiene gas. Piensa que no solamente sucede dentro del balón, sino que nosotros, por estar dentro de la atmósfera, nos estamos viendo sometidos continuamente a una presión, esa presión que se llama presión atmosférica y que tiene un valor, como su propio nombre indica, de una atmósfera. Resumiendo, podemos decir que la presión de un gas es la fuerza que ejercen las partículas de ese gas sobre cualquier superficie. En el caso del balón, será la fuerza que ejercen las partículas de ese gas que hemos ido metiendo dentro del balón sobre las paredes del balón. Mientras que, por ejemplo, sobre nosotros mismos serán la fuerza que ejercen las partículas del aire, de la atmósfera, sobre nuestro cuerpo y sobre cualquier otro punto que se encuentre dentro de la atmósfera. En el sistema internacional, la presión se mide en newtons partido metro cuadrado. Esto es debido a que es una fuerza que se mide en newtons por la unidad de superficie, que se mide en metros cuadrados. Repito, en el sistema internacional se mide en newtons por metro cuadrado, pero hay muchísimas otras unidades para medir la presión. Por ejemplo, los pascales, las atmósferas, los milímetros de mercurio, los bares, los milibares, los PSI, las libras por pulgada. Hay un montonazo de unidades que se utilizan en diferentes lugares y en diferentes situaciones. Existen, entre estas unidades, unas equivalencias. En primer lugar, veamos la más importante. El newton por metro cuadrado se suele llamar pascal. Decimos que en el sistema internacional la presión se mide en newtons por metro cuadrado o pascales. Sabemos también que un bar son 10 elevado a 5 pascales. Una atmósfera son 101.325 pascales. Pero una atmósfera también son 760 milímetros de mercurio. Y un bar, que lo teníamos aquí arriba, son 1000 milibares. El milibar, que se utiliza mucho, por ejemplo, en el tiempo, el hombre del tiempo habla de 1026 milibares cuando habla de las borrascas y los anticiclones. Pues el milibar no es más que la milésima parte del bar, es un submúltiplo. Haremos ahora ejercicios utilizando estas equivalencias y convirtiendo unas unidades en otras.